tardes, bienvenido a su programa Un Café, una palabra, reflexiones de vida. Como cada tarde a las 2, usted va a poder con nosotros aprender. Aplicaremos a la vida un versículo de la palabra, porque nosotros lo que queremos es que usted, igual que nosotros, vayamos creciendo y moldeando nuestro carácter a como era Jesús. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios a través de Jesucristo nos dio la oportunidad de una vida eterna. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer para realmente ir cada día mejorando? Es a través de la Biblia, ese mapa de vida que Dios nos dejó para que tanto usted como yo vayamos conociendo cada día qué podemos hacer para honrarlo con nuestros actos. Recuerde que este programa usted lo va a poder encontrar también después en nuestro canal de YouTube, al cual le invitamos que se inscriba, siempre bajo el mismo nombre, Un Café, una palabra, reflexiones de vida. Y el día de hoy analizaremos el versículo de Santiago 1:22, donde la palabra nos dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, y pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Mire qué claro es la palabra. Hay muchas personas, y todos podemos equivocarnos, que le decimos bendiciones, que le vaya bien, pero con una facilidad juzgamos, criticamos, herimos a las personas. Dios en su mandamiento, en su segundo mandamiento, nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Qué difícil mandamiento cumplir, porque aunque a veces no necesariamente apuntamos una pistola y matamos a alguien, ¿cómo herimos realmente la dignidad de una persona? ¿Cómo somos capaces de distribuir un mensaje en las redes sociales que ahora es tan común, denigrando con un mensaje que no sabemos si es cierto o no? Dañamos a una persona. La forma de matar no es solamente a través de las armas, sino también cuando nos dejamos usar por el enemigo para dañar a una persona que nos cae mal, que nos ha herido, y que a veces detrás de una palabra dulce estamos cometiendo acciones que dañamos a las personas. Por eso Santiago 1:22 dice: no basta solo con oír el mensaje, sino ponerlo en práctica. Cuando usted ha recibido el Espíritu Santo y comete un error, inmediatamente su conciencia le dice a usted que actuó mal, que tiene que arrepentirse de eso que hizo, y buscamos la presencia del Señor para arrepentirnos de esos pecados. Por eso yo lo invito a usted que vaya, apunte cada versículo de la Biblia para que vaya poniendo en práctica todo lo que el Señor nos quiere realmente demostrar a través de la Biblia que tenemos que hacer. El mejor consejero que podemos tener es nuestra conexión con el Padre. Él nos va a ir indicando poco a poco en qué estamos bien y en qué estamos mal, porque estamos claros que la Biblia nos enseña la senda por la que debemos andar. Cuando usted dice una mentira, hay personas que me sorprenden porque dicen: no, mejor una mentira blanca aún hacer un daño. No, en la Biblia no hay arcoíris por mentira, no hay mentira blanca, ni gris, ni negra, hay mentira. Y usted y yo sabemos quién es el padre de toda la mentira. Yo lo invito a que se grabe este versículo, Santiago 1:22. No basta con oír el mensaje, sino con ponerlo en práctica. Si no, de lo contrario, nos estamos engañando. Qué clara es la palabra. Yo lo invito, ¿verdad?, que escuche ese testimonio, disponga su corazón y dígale: Señor, de hoy en adelante yo quiero que tú me enseñes a cómo puedo poner la palabra en práctica. Padre, ¿cómo hago si me equivoco? ¿Cómo? Porque a veces nos equivocamos y en vez de buscar la presencia del Señor, nos da tanto malestar que lo que hacemos es alejarnos. No, Dios en su misericordia nos dio esa oportunidad para arrepentirnos, volver a buscarlo y no pecar más. Si no, recuerde cuando la mujer samaritana la iban a apedrear, ¿y qué le dijo Jesús? Hizo un semicírculo, se puso a escribir en el suelo y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
Yo le pregunto a usted, cuando juzgamos, cuando queremos herir a una persona subliminalmente, cuando hacemos daño, entonces usemos esa misma vara con nosotros mismos. Pero ni Jesús juzgó a esa mujer, le dice, ni nadie te juzgó, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Y ese es el llamado que tenemos como nosotros. Una vez que Dios nos perdonó nuestros pecados, que nosotros los confesamos, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, usted y yo tenemos la oportunidad de buscar una mejor vida ante los ojos de Dios, honrándolo, así como nos dice la palabra, poniéndola en práctica día tras día. Y si caemos, volvámonos a levantar, busquemos la misericordia de Dios y no pequemos más. Somos seres humanos, pero Él nos da la oportunidad en su misericordia de arrepentirnos constantemente y tener un nuevo comienzo. A continuación, usted va a ver un testimonio de cambio de vida que le va a permitir, a veces cada testimonio nos impacta de forma diferente, y en la fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio Completo, usted va a ver cada semana un testimonio de restauración familiar, de perdón entre familias, de perdón a un esposo o una esposa que ha fallado. Todas esas oportunidades Dios nos las da para que vayamos viendo que en Dios hay una transformación y una restauración en las familias como seres humanos. Cualquier pecado que usted ha cometido, ya Jesús lo pagó en la cruz, pero tenemos que ser obedientes. A continuación, yo le invito a que vea el siguiente testimonio. Vamos a dar inicio. Pues vamos a darle la bienvenida a la persona más importante de esta reunión, que es el Espíritu Santo, y ahí donde están vamos a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, que seas tú tomando el control de principio a fin, que todo lo que se haga y se diga en esta reunión, Señor, sea de tu completo agrado, Señor, y sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comentarles, si hay alguien que nos visita por primera vez o bueno, ya somos de casa, pues no está de más recordar quiénes somos y qué hacemos y por qué estamos aquí. Somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, una organización sin fines de lucro ni distinción ni política, ni económica, ni social. Nos reunimos normalmente en reuniones presenciales en lugares como cafeterías, restaurantes, etc. Ahora, pues por la situación, lo estamos haciendo por esta ventanita virtual. Lo hacemos para compartir un testimonio de cambio de vida, por medio del cual nos ayuda a ser mejores madres, mejores esposas, mejores hijas, mejores amas de casa, mejores empresarias y aún más. Como dice mi coordinadora, la empresa más grande y más importante que Dios ha puesto en nuestras manos es nuestra familia. Entonces es ahí donde Dios, a través de un testimonio, nos ayuda a hacer esa ayuda idónea, ¿verdad? Y entablar una mejor relación. Si la hemos tenido, pues entablar una mejor relación con nuestro Señor Jesucristo. Y si no la hemos tenido, pues empezar a construir esa relación, ¿verdad? Y de esa manera, pues ser mejores hijas de Dios. Así que eso es lo que somos y eso es lo que hacemos. Comenzaré comentándoles que nací en un hogar constituido. Somos 5 hermanos, 3 varones, 2 mujeres. Yo soy la penúltima. Una niñez totalmente normal. Mis padres fueron personas muy luchadoras. Mi papá era de oficio mecánico y mi mamá pues ama de casa 24/7. Ella se dedicó a su familia, a sus hijos. Pues crecí, llegué a la adolescencia. En mi adolescencia sí sucedieron situaciones un poquito así que me cambiaron la vida a 360 grados. A los 16 años pues yo estaba sacando mi carrera. Era mi sueño. Yo jamás me veía casada. Nunca me vi casada, nunca me vi con hijos, pero los planes de Dios son otros. Ahora eso yo lo entiendo, ¿verdad? Y a los 16 años, pues como les digo, estaba sacando mi carrera, pero por cuestiones de salud me vi muy afectada porque me exigía mucho el estudio. Tuve que dejarlo. Pero en eso mi mamá me matricula en una academia de etiqueta, de buenos modales,
¿verdad? Y modelaje. Y pues ahí entro, estuve varios meses, me iba muy bien, aprendí muchísimas cosas. Y a través de esta academia es como entro a participar en un evento de belleza en ese año. Y estando en ese periodo de ese evento de belleza, conocí al que fue mi esposo y el padre de mis hijos. Tengo 3 hijos. Y, y nos conocimos relativamente porque nos conocimos en octubre de ese año y ya en diciembre de ese mismo año nos estábamos casando. A los 17 años ya era esposa. A los 18 años me convertí en madre de mi primer hijo, de mi único hijo varón. De ahí nació mi segunda hija a los 19 y a los 20 mi tercera hija, a los 20, 21. Entre mi segunda hija y mi tercera hija sí hay un poquito más de diferencia, pero no mucha. Entonces, así como pueden escuchar, pues me tenían bastante ocupadita. Entonces, durante todo ese periodo de mi matrimonio hubo altos y bajos. Fui conociendo la personalidad de mi esposo. 3 meses para conocer a una persona no es suficiente tiempo, ¿verdad? Entonces, ya en la convivencia diaria 24/7 ya fui viendo muchas cosas, facetas de él, que yo nunca me hubiera imaginado. Hubo bastante maltrato físico, pero lo que más caló en mi vida y en mi corazón fue el maltrato verbal. Imagínense, me casé a los 17 años, no sabía nada, el agua hervida se me quemaba y de la noche a la mañana me convierto en madre, ama de casa, esposa, etc. Tuve que aprender todo de un solo y él era hijo único varón de un estatus económico muy elevado. Con carrera, él tenía su profesión, era un hombre muy preparado. Sin embargo, en la forma en que sus papás lo criaron, le daban el pescado, pues por decirlo así. Entonces no le enseñaron a pescar. Como les digo, una persona muy celosa. Y así pasó el tiempo, iban creciendo mis hijos y yo tratando de ocultar todo eso, de la puerta para afuera, éramos una familia, la familia ideal, ¿verdad? La familia feliz, y de la puerta para adentro, pues ya era otra cosa. Yo llegué al punto, bueno, tanto así que yo llegué al punto de tenerle mucho miedo. Aprendí, eso sí, a atenderlo, pero a la mirada, pues con solo verlo, yo ya sabía lo que quería o lo que no quería o lo que le molestaba. Aprendí muchísimas cosas, aprendí a cocinar, aprendí a llevar lo que era una casa, etc. Me convertí en mamá y ama de casa, igual que mi mamá, 24/7. Y así fue transcurriendo el tiempo. Muere mi suegra, ya mis hijos estaban un poquito más grandecitos, entrando a la preadolescencia. Mi suegra murió y mi suegro en vida pues decide heredar tanto a mi esposo como a otra hija que tenía y él les hereda. Cada quien tomó su rumbo. Nosotros nos hicimos cargo de mi suegro, estuvimos cuidándolo y todo. Pero al cabo de 2 años, un poquito más tal vez, un patrimonio de años que le costó a mi suegro construir, se vino abajo. Se terminó todo. Y cuando les digo se terminó todo, se terminó todo. Muere mi suegro y es ahí ya cuando yo me doy cuenta de la realidad. ¿Por qué hasta en ese momento me doy cuenta? Porque en cierta manera yo no tenía voz ni voto. El que tomaba las decisiones y todo eso era mi esposo, ¿verdad? Entonces, lo de las cuentas, los gastos y todo eso, él era el que lo llevaba. Yo no podía opinar. Entonces, nos vemos así que ya no teníamos nada. Es así como empezamos ya, después de tener nuestra casa propia, a venderla. Mi esposo la vendió contra todas las opiniones nuestras. Nunca vendan su casa, por favor, eso es una muy mala idea. Y así nos quedamos sin nada. Y empezamos una vida, digo yo ahora, una vida nómada.
a vivir en un lado, a vivir en otro. Estuvimos, bueno, con lo poco que nos quedó, construimos un cuarto donde de mi hermana menor, pero ahí estuvimos poco tiempo. Eh, Tuvimos que irnos y ahí es donde yo tomé la decisión de separarme. Yo tomé mi rumbo y mi esposo tomó el suyo. Mis hijos se fueron con su papá, obviamente. Mi esposo cayó en una depresión terrible. Como les decía al principio, a él no le enseñaron a pescar, sino que le daban ya el pescado, pues. Entonces, y de repente él se vio sin sus pilares, que eran sus papás, no supo qué hacer. Entonces, y al enfrentar esta situación, que se nos vino abajo toda la situación económica, de quedar sin nada, él no supo qué hacer. Entonces fue cayendo en una depresión, eso fue muy paulatino, poco a poco, poco a poco. Mis hijos, como les digo, se fueron a vivir con su papá, donde un familiar. Yo por mi lado, pues me fui a vivir con uno de mis hermanos mayores, que les puedo decir que mi familia, mis hermanos, fueron canal de bendición y siguen siéndolo. Eh, y así estuvimos. Mire, estuvimos en un lapso de 2 años separados, cada quien por su lado. Yo me volví una mujer ruda, me volví una mujer dura. Me vine a trabajar con mi hermano al taller que él heredó de mi papá, porque mis papás ya murieron. Estuve ahí en el taller de mecánica. Yo no caminaba así con lipstick ni nada de eso, sino que mi maquillaje era grasa, aceite, ¿verdad? Y estando en ese ambiente, aunque mi hermano me protegía mucho también, me volví, como les digo, una mujer ruda, una mujer amargada, si se puede decir, enojada, caminaba con el ceño fruncido, que nadie me hablara, parecía perro rabioso, enojada con la vida, enojada con Dios, porque yo lo que le reprochaba a Dios, a pesar de que éramos una familia de que íbamos a iglesia, incluso servíamos en la iglesia y todo, yo le reprochaba a Dios que ¿por qué? ¿Por qué? A veces nosotros nos creemos merecedores de todo. Y cuando vienen las situaciones así difíciles, entonces empezamos a reclamarle a Dios, bueno, pero si yo iba a la iglesia, yo te servía, si el favor nos lo estamos haciendo a Dios, la bendición es para nosotros. Entonces, nosotros necesitamos de Dios. Entonces, y así caminé por 2 años, hasta que, y mis hijos, en todo este tiempo, sufriendo, eh, ellos aprendieron lo que es no comer, aprendieron a irse a dormir sin comer, y cuando les digo sin comer, es sin comer. Aprendieron a saber lo que es que te humillen y que te valoren por lo que no tienes, ¿me entienden? Que te vean de menos, cuando antes no hallaban qué hacer con nosotros, que nos andaban en bandeja de oro, en bandeja de plata, y de repente de la noche a la mañana, pues todo esto se vino abajo. Para mí no fue tan duro porque yo venía, como les dije al principio, de familia luchadora y todo eso. Sin embargo, mis hijos no, mis hijos nacieron en otro ambiente, en otro mundo diferente al mío. Entonces, pues yo decía, bueno, pues de esta nos vamos a levantar. Pero a veces es difícil cuando solo una persona está remando. Necesitamos de dos brazos. Entonces, y mi esposo, como les repito, se dejó, se vino abajo. Y tanto así, pues, que se fue viendo afectada su enfermedad y todo. Luego de eso, pues se separaron. Me di cuenta que mis hijos y mi esposo se separaron. Tuvieron que irse porque era difícil encontrar dónde vivir tantas personas. Entonces, mi esposo tuvo que ir a vivir. Ah, sorprendentemente, estuvo viviendo en la bodega de un taller de un primo de él. Y mis hijos se fueron a vivir donde otro familiar de mi esposo. Yo seguía con mi hermano. Y bueno, y así fue transcurriendo el tiempo, mis hijos me llamaban, mami, no tenemos que comer, y yo no sabía qué hacer. Yo, como estaba sumergida en aquello, culpando a Dios y culpando a mi esposo, no me daba cuenta, o sea, de lo que estaban pasando ellos, sino que solo me fijaba en lo que yo estaba pasando. Y con el tiempo me fui dando cuenta de todas las carencias, de todo lo que sufrieron perdón, mi hijo mayor, e incluso hasta aprendió a fumar.
porque él dice, él después cuando comparte su testimonio, él dice que tuvo que aprender a fumar, no por gusto, sino porque el cigarro le hacía no sentir hambre. Él decía que al fumar y pasaba durmiendo porque así al dormir, dice él, no sentía hambre. Mi hija, la segunda, ella tomó el rol de madre, si se puede decir, y de esposa, y se hizo cargo de sus hermanos, le apoyó muchísimo a mi hija, la menor, para que siguiera estudiando. Ella trabajó en un mercadito, gracias a Dios. Miren, Dios, aún en medio de esas circunstancias, yo me sorprendo. Yo me sorprendo cómo Dios, a pesar de que uno se puede alejar de Él, cómo Dios escucha las oraciones de una mamá. Y Dios los protegió, Dios los cuidó de una manera porque ellos estuvieron en un ambiente muy, muy difícil, un ambiente de mucho riesgo de poder entrar en vicios, incluso hasta en prostitución, etcétera. Y sin embargo no fue así, no fue así. Me di cuenta después también de que ellos tuvieron que comer muchas veces comida enlatada vencida, y vencida no de un mes, porque ustedes saben que hay comidas que todavía tienen un tiempo que se puede consumir. Ellos no. Mi hija, mi segunda hija, la que trabajaba en ese mercadito, Dios le multiplicaba ese sueldo, porque ¿qué se puede ganar en un mercadito? Pero también no solo era la parte económica, sino que también que habían señoras ahí que ellas al día de hoy, ella les dice tías, y las quiere muchísimo porque fueron ángeles en su vida, la protegieron, la cuidaron, la aconsejaban. Y ese sueldo que a ella le daban, con ese sueldo ella compraba comida, les cocinaba a sus hermanos y todavía le ajustaba para comprar las cosas de su papá. Y recuerdo, ahorita me estoy acordando de una situación que ella contaba en su testimonio, que una vez le regalaron unos zapatos muy bonitos, nuevos, de paquete. Siempre me quebranto un poquito ahí, pero bueno. Pero su papá necesitaba unas medicinas. Y ella dice que ella, en lugar de quedarse con esos zapatos, como estaban nuevos, ella los fue a vender. Y con eso ella compró las medicinas. Y así fue transcurriendo el tiempo. Yo por un lado, ella me llamaba, llegó un momento en que ella me tenía mucho rencor. Me llamaba por teléfono, y ¿usted qué piensa? Mi papá está así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le decía, bueno, cada quien cosecha lo que siembra. Esas eran mis respuestas. Y yo por mi lado, y todas las noches que cuando yo regresaba a la casa de mi hermano y me iba a dormir, mi compañero era el techo, siempre miraba para el techo y llorando. Y siempre en mi boca eran reclamos, reclamos, y hasta cuándo, y hasta cuándo. Y bueno, así fue transcurriendo el tiempo hasta que un día en un centro comercial me encuentro con una persona que era muy amiga de nosotros, pero por circunstancias habíamos cortado comunicación con su esposa, con sus hijos. Incluso sus hijos son contemporáneos con los míos, ¿verdad? Y nos habíamos conocido en una iglesia, pero hace mucho tiempo. Y en eso pues nos pusimos a platicar, fue breve, nos compartimos los números de teléfono, y él me dijo que me iba a invitar a un grupo de mujeres, perdón, luchadoras, guerreras y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo lo asocié con iglesia, dije yo no quiero nada de iglesia, yo no quiero saber nada de iglesia. Entonces, y así estuve, él me llamó efectivamente. Yo no pensé, la verdad, fíjense que yo no creí que él me iba a llamar, porque cuando nosotros caímos en toda esa situación económica que se vino abajo, como les digo, mucha gente nos decía, les vamos a llamar, y esa llamada nunca llegaba, nunca. Y a veces lo que necesitamos no es tanto dinero o que nos ayuden materialmente, sino que nos ayuden con solo el hecho de ser escuchado, con solo el hecho de que alguien te puso atención, le interesó lo que le dijiste y te da un consejo. En medio de la oscuridad es que se prenda ese foquito, esa pequeña luz. Entonces ya es de mucha ayuda, de mucha bendición. Y sin embargo, sí, esta persona me llamó y me estuvo invitando.
Les diré que no fui a la primera porque, como les digo, yo ni le preguntaba de qué se trataba, simplemente decía yo, me quiere llevar a una iglesia y yo no quiero saber de iglesias ya, porque hasta, les voy a decir con todo respeto, pero los pastores a las iglesias que nosotros fuimos nos dieron la espalda también. Entonces, no, o sea, me divorcié de todo. Y así estuvo él insistiéndome y yo en mi vida y todo y trabajando aquí en el taller. Y hay una cosa muy cómica que en la madrugada, me desperté hoy en la madrugada y Dios me recordó eso, que no solamente era una persona la que estaba ahí, que Dios había puesto detrás de mí, había otra persona más. Y lo chistoso de esto es que después estas dos personas en una reunión que estábamos juntos, estábamos reunidos, valga la redundancia, me comparten que el uno le hablaba al otro de mí, pero no decían el nombre. Así que estamos aquí, que estoy tratando de llevar a esta mujer, que no sé qué, y estamos pidiéndole al Señor. Y ellos platicaban, y ellos no sabían que los dos estaban hablando de la misma persona. ¿Cómo es Dios, verdad? Como a pesar de todo, como les digo, a pesar de que somos nosotros los que nos alejamos de Él, como Él tiene cuidado de nosotros. Y en su tiempo, o sea, todo llega en su tiempo. Y entonces, pues ellos estuvieron así, el uno me llamaba, yo no iba. Y una vez, estando yo en la puerta del taller, esta segunda persona que le dio se detuvo. Y creo que él fue el que me llevó a mi primera reunión de oración un sábado, sí. Y, y yo fui a esa reunión, yo fui, pues dije yo, bueno, ni modo, voy a ir. Él fue por mí y llegamos al grupo de oración y yo me quedé medio raro, todo raro y todo, y bueno, ahí estuve. Y llorando, pero me tapaba la cara para que no me vieran. Y bueno, y así fue transcurriendo el tiempo y la otra persona seguía llamándome hasta que un día a mí me dio pena. Y bueno, me dio pena, pero también les voy a ser sincera. El anzuelo que él usó fue el desayuno en un restaurante aquí en Tegucigalpa que es muy conocido por su comida muy rica, que su especialidad son mariscos. Entonces dije yo, oh, el desayuno rico, cafecito, a mí el café me encanta. Y entonces es así como ahí me convenció. Bueno, dije yo, y también no, o sea, me daba pena ya, era mucho tiempo ya detrás de mí. Eh, y fuimos a esa reunión. La sorpresa mía es que él no se quedó conmigo, sino que él se fue. Y llego, un montón de mujeres bailando, danzando, cantando, porque en ese tiempo tenían alabanzas, me abrazaban y yo era como un témpano de hielo. Estas mujeres me estaban abrazando, yo no quería ningún abrazo. Me llevaron a una mesa muy bonita. Había una persona ahí moderando y yo decía que ahora sirven el desayuno y lo peor del caso es que me van sentando adelante. Entonces, de aquí, ¿cómo me escapo, verdad? Entonces, porque mala educación levantarme en plena reunión, pues. Entonces, bueno, me quedé, pasó la reunión, hablaron de unas papeletas. Normalmente en las reuniones presenciales tenemos unas papeletas donde escribimos nuestras peticiones, que ahorita pues las invito a que tengan un papel y lápiz y anoten sus peticiones ahí para al final orar por ellas. Y así ellas en las reuniones, se oran por ellas al final y un sobre. En ese sobre se pone una ofrenda. Pero yo en ese tiempo, uy, no, dije yo, el poco dinero me cuesta ganármelo y lo voy a venir a dar acá para que estas mujeres, porque yo las veía bien guapas, entonces para que estas mujeres lo vayan a gastar en otro lado y que no sé qué, entonces mejor no. Entonces solo fui a esa reunión, no recuerdo el testimonio, me fui. Y esta persona nunca quitó el dedo del renglón, me siguió invitando y todo esto, pues la situación con mis hijos y mi esposo. Hasta que un día mi hija, la de en medio, me llama, me confronta y me dice, mami, mi papá está así, 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 tenemos que ir a verlo. Entonces, el domingo era el día que yo había apartado para reunirme con mis hijos. Y ni modo, pues teníamos que ir. Entonces, así fue. Empezamos a ir a ver al papá, sí, estaba en situaciones un poquito difíciles y empezamos esa situación así de ir a verlo domingo a domingo, domingo a domingo, pero no era una relación bien. Yo con rencor, orgullo, falta de perdón, etc.
Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que una vez, otra vez me vuelve a llamar esta persona, me invita a un Sahel, que yo no sabía que era un Sahel. Y lo peor del caso es que no pude decirle que no, porque me dijo que ya todo estaba patrocinado, que ya todo estaba pagado. El SAEL es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes que se hace aquí en FINEC, cada periodo durante el año, en el Centro de Capacitaciones en Ciguatepeque. Entonces, pues me fui un viernes, solo tiene que llevar esto, esto y esto y esto y me voy. Ay, Dios mío, me quitaron el celular porque es un retiro, o sea, estás completamente retirada solo con Dios, apartada con Dios. Me quitaron celular, relojes, todo. Y una parte que sí me confrontó mucho y me hablaba, y así también me tocaba en los testimonios, era el perdón, 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 perdón. En ese Sahel, en la parte de la familia, donde hablan de la familia, me tocó muchísimo. Y regresé. Digo yo que Dios que no había pasado nada, pero sí había pasado nada, sí había pasado algo, perdón, yo no me daba cuenta. Porque sí me quebranté mucho en ese Sahel. Y el confrontamiento con el perdón, que tenía que perdonar, que perdonar, y en mi mente se venía a alguien que tenía que perdonar, y perdonarme a mí misma. Entonces, porque también en el fondo yo me culpaba. Y es así, pues regreso y sigue. Esta persona me sigue invitando y es así como llego yo al capítulo donde pertenezco ahora, que es el capítulo de Miraflores, donde tengo ya 8 años de estar ahí. Y me dieron un abrazo y no sé qué pasó ahí. Hubo un clic, digo yo, y me fui quedando sin darme cuenta. Viernes a viernes, las reuniones ahí son a las 7 de la mañana, los viernes. Ahora lo hacemos virtual. Y ahí fui llegando, o sea, no me daba cuenta. Los viernes yo ya me levantaba de mañanita y me iba para el capítulo. Tanto así que yo le decía a mi hermano, pasa por mí, por tal lado, ahí voy a estar y nos vamos para el taller. Y así fue, viernes a viernes. Yo vivía lejos de donde se reunía el capítulo y fue tanta la necesidad que se fue creando en mí que yo me iba hasta a pie, me iba caminando. Y llegaba fresquita y me decían, ay, qué fresquita viene. Sí, les decía yo no les decía nada. A mí nunca me gustaba decir nada de mi situación. Es más, yo evitaba en lo posible llorar delante de la gente. Entonces, y todos los testimonios hablaban de perdón, de perdón, perdón. Bueno, hasta que llega un momento en el 2012 que Dios ya nos confronta y mi esposo cae muy mal y tenemos que ver cómo hacemos. Entonces me voy de la casa de mi hermano porque ya tenía yo que hacerme un nudo con mis hijos y empezamos así. Se lo voy a resumir porque el tiempo ya es apremia. Es así como ya pasamos a estar juntos y ver cómo la manera de ayudar a mi esposo a levantarse. La salud de mi esposo se fue quebrantando. Noches en que pasábamos, la noche la pasábamos en un lugar, la siguiente noche en otro lado. Aunque no teníamos casa, no teníamos un lugar donde vivir ni nada de eso, Dios siempre abría las puertas de un lado, luego abría las puertas de otro y así. Pero nunca dormimos en la calle, aunque hubo momentos en que estuvimos así que decía yo, Señor, ¿será que vamos a dormir aquí en la calle? Y nunca lo permitió el Señor. Entonces estuvimos así como más o menos como un lapso de 3 meses hasta que ya nos establecimos en un lugar donde Dios puso una persona que nos ayudó con el alquiler, el depósito, etcétera, todos los trámites que se hacen para un alquiler. Y ya para el 1 de agosto estuvimos ahí cuidándolo. Mi hija siempre trabajando en el mercadito, pero ella siempre pendiente de su papá. Y mis otros 2 hijos, el mayor y la menor, conmigo. Nos volvimos 24/7 enfermeros de él hasta que ya el 1 de agosto, hasta que por fin habíamos conseguido una cita en un hospital público aquí, que es muy difícil conseguir una cita. El 1 de agosto nos levantamos muy tempranito, nos empezábamos a prepararlo y todo eso, porque él ya no se valía por sí mismo, sino que había que ayudarlo. Cuando en eso mi hijo mayor me grita y me dice, mami, algo le pasa a mi papá. Y a él había dejado de respirar. Mi hija se estaba bañando, sale del baño enjabonada y efectivamente, y fue una situación dura, Eso
yo creo que de todas las cosas que he vivido, o que me ha tocado vivir, esa es la situación que más me ha impactado. Porque una noche antes yo le había dicho al Señor, sentada en la madrugada, mejor dicho, yo le he dicho al Señor que si él lo levantaba, yo le prometía dedicarme a mi esposo al 100. Entonces, a las 5 de la mañana del 1 de agosto, por cierto que hace poco, el 1 de agosto cumplió ya sus 8 años, Dios decide llevárselo. Pero gracias a Dios, en todo este lapso, cuando estuvimos cuidándolo, yo no dejé de ir al capítulo y llegaban muchas personas. Llegaron muchas personas de la fraternidad a orar por él, y una de ellas, pues, gracias a Dios, fue el instrumento que Dios utilizó para que él diera la oración. Él se reconcilió con Dios, nos reconciliamos, nos pedimos perdón y todo. Pero los planes de Dios eran otros. Y desde ahí, desde el 1 de agosto, Dios proveyó, porque yo no tenía ni un centavo ni para la vela ni nada, pero Dios proveyó, lo pudimos enterrar y bien. Y a partir de ahí tomé la decisión. Yo le dije durante el velorio de mi esposo, yo le dije a la coordinadora de mi capítulo, a partir del próximo viernes, le digo yo me pongo la camisa blanca. Era una camisa blanca la que usábamos en ese tiempo. Y así fue. Empecé a servir hasta el día de hoy, con altos y bajos, porque somos humanos, a veces nos vienen momentos difíciles, no porque estemos en los caminos de Dios o porque busquemos de Dios o tengamos ya a Dios en nuestro corazón, no quiere decir que no van a venir situaciones difíciles, pero lo que hace la diferencia es eso. Cuando ya tienes a Dios en tu corazón, ya ves las cosas diferentes, ya de tu boca sale: Dios proveerá, mañana será otro día, Dios está con nosotros, Dios va al frente de nosotros. Esas son las palabras que salen ya de nuestra boca. Y empezamos ya nosotros 4, mis hijos y yo, estuvimos juntos, ya nos volvimos una bola, aunque mi hija, la de en medio, rencor completo conmigo. Y nos venimos a vivir, Dios proveyó. Uno de mis hermanos se quedó con la casa que la heredó, pues, de mis papás, y en el segundo piso hizo 2 apartamentos, en uno de ellos vivimos nosotros. Y aquí nos venimos. Fue el instrumento, mi hermano, para tener un techo al sol al día de hoy. Seguimos viviendo en este apartamento, donde hemos visto la mano de Dios. Yo no dejaba de ir al capítulo, más todavía iba, porque vi que en la fraternidad, yo escuchaba mucho eso de que aquí Dios te da una familia. Y es cierto, yo ya no me sentía sola, porque yo me sentía sola, me sentía huérfana. Empecé a tener identidad, empecé a tener esa convicción. Como les digo, yo me iba a pie, sin un centavo en la bolsa, y ahí nos daban el desayuno, y ese desayuno yo me lo traía para acá a la casa, y ese desayuno yo lo repartía con mis hijos y yo, aquí lo comíamos. Y Dios empezó a proveer. Mi hijo mayor tuvo varios trabajos, le tocó andar trabajando en la calle. Mi hija menor también tocó trabajar desde muy temprano. Mi hija, la de en medio, era la que estaba conmigo aquí. Miren las cosas que hace Dios. Ella no me soportaba a mí, por lo que ya les dije, ni escucharme ni nada, pero aquí nos tocaba estar juntas a las 2, ¿verdad? Y Dios fue trabajando en ese proceso. Yo no decía nada, yo dejé todo eso en manos de Dios. Mis peticiones en las papeletas cambiaron, ya no era pedir casa, ya no era nada de eso, sino que restableciera mi relación con mis hijos, que me diera fortaleza a mí, que me hiciera una mujer diferente a la que yo había sido o la que yo había decidido ser. Entonces, y así fue. Yo seguí yendo, me da risa porque a mí me llamaban mucho mis amigas del capítulo y todo eso. ¿Y quién la llama tanto?, me decían mis hijos. Pues me llaman, le digo yo, y ya les conté y todo. Y ellos empezaron a ir también al capítulo de jóvenes, tanto así que empezaron a servir, eh, compartieron testimonio los 3. Pero Dios tiene otros planes, Dios te lleva por diferentes caminos. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy mi hijo mayor está al otro lado del mundo de una manera sorprendente. Ya tiene más de 2 años y pico de estar fuera de aquí de Honduras, pero de una manera sobrenatural. O sea, desde el pasaje, todo. Él se fue sin deberle ni un centavo a nadie. Y allá está. Dios ha abierto puertas, Dios le da gracia, sirve en una iglesia,
De hecho, con su talento, con lo que él aprendió, que es todo esto de computación y todas estas cosas de programación, él está sirviéndole a Dios. Hace videos para cantantes de música cristiana. Es una cosa que a mí se me enchina la piel. Se me enchina la piel cuando yo lo veo, cuando yo lo oigo, cómo Dios hasta dónde lo ha llevado. Aquí en este apartamento, como les digo, Dios empezó a proveer. Con mi hija, la de en medio, nos tocó empezar a trabajar juntas, porque había que ver de qué manera proveíamos también. Y yo por mi lado, bueno, trabajamos limpiando casas, haciendo burritas, nos levantábamos muy de mañanita y empezábamos a vender burritas por todo este perímetro y así. Y nos llevó a un retiro a ella y a mí. Ella accedió a ir, me acompañó, y en ese retiro ella y yo nos reconciliamos, nos pedimos perdón. Eso fue en el 2014, y justamente cuando nos pedimos perdón, Dios abrió puertas para mí en un trabajo que yo ni sabía de qué se trataba, de odontología, y luego unos meses después a ella le abre puertas en otra empresa que hoy ella sigue trabajando ahí. Ella sigue trabajando, Dios ha puesto gracia en ella, personas que la quieren mucho, y a mí también. O sea, aprendí cosas nuevas con una persona. Me tocó trabajar con una persona que iba a la fraternidad y fue de mucha bendición para mí, que yo al día de hoy yo la sigo, yo la tengo en mis oraciones, la quiero muchísimo. Y de ahí Dios me llevó a otros lados y todavía hoy por hoy estoy trabajando en otra clínica, siempre de odontología. Tengo como 6 años de estar trabajando en ese rubro, en diferentes clínicas. Ya voy para mi tercer año de trabajar en esa clínica, donde Dios ha puesto gracia de una manera sobrenatural. Tenemos una relación muy bonita con las doctoras, incluso la oportunidad de dar ánimo a otras mujeres, porque ahí llegan personas a veces que uno se queda sorprendido de la historia de vida que a veces uno escucha, y es la oportunidad que Dios te pone para servir a otras personas y dar de lo que Dios te da. Entonces, y aquí en este apartamento, cuando nosotros nos venimos aquí, quiero comentarles que nos venimos sin nada, no había ni dónde sentarse. Y Dios ha provisto de todo. Hemos ido amueblándolo, el apartamento lo tenemos bonito. A mí me gusta, porque es el hogar que Dios me ha dado, porque sé que ha venido de Dios. Y porque todo lo que tenemos no lo debemos. ¿Cómo lo hemos ido obteniendo? Solo Dios puede hacer esas cosas y sin deberle nada a nadie. Ahorita en esta cuarentena que estuvimos en los 2 meses aquí, yo no digo encierro, yo siempre lo tomé como un retiro para analizarse uno mismo y todo, y es cuando más he estado conectada con Dios. Material para estudiar, para leer, para reflexionar en muchas cosas. Les voy a confesar que yo había dejado de ofrendar, y desde entonces lo retomé, y es una cosa sorprendente. O sea, cada quincena, no debo de decirlo porque lo que hace tu derecha no lo sepa la izquierda, pero tengo que decirlo como testimonio. O sea, cuando das la bendición, no es tanto para el que recibe, sino que la bendición es tuya. O sea, como Dios lo bendice a uno. Y no me refiero tanto a lo material, porque eso son añadiduras, sino en tu interior y con tu familia. Como les digo, ver a mi hijo cómo sirve con esa pasión y todo, y cómo Dios lo ha llevado de una manera sobrenatural. Mi hija, la menor, se casó, ya tiene 3 años, sí, 3 años de estar con un muchacho que es un esposo que no me puedo quejar. Para mí es como un hijo. Al principio no lo quería, no lo pasaba, pero ni modo, son decisiones que van tomando nuestros hijos. Lo que nos resta a nosotras es orar, y una madurez que mi hija menor ha obtenido tremenda, a pesar de que ella me sacó canas, a diferencia del varón. Pero hasta que una vez entendí que la cosa no era contra ella, sino que lo que yo tenía que hacer era, como dice una de mis amigas del capítulo, rodillón,
1000 miligramos. Entonces eso empecé a hacer, a orar por ella, y Dios la cambió de una manera tremenda. Y son una pareja tan bonita, que solo con verlas yo puedo ver cómo se quieren, cómo se respetan. Él la apoya a ella ahorita con esta situación pues se quedó sin trabajo, pero está metida de lleno virtualmente, está sacando ya, está por terminar su carrera en una universidad privada, con su esfuerzo y con la ayuda de Dios, por supuesto. Y, y ahí van adelante, van adelante. Mi hija, la de en medio, nos llevamos muy bien hoy por hoy. Aquí hemos compartido, ella de repente me dice, mami, no cocina este domingo, yo la invito a comer, y aquí es nuestro restaurante, arreglamos bonito, hacemos el ambiente, y aquí comemos juntas. Eh, Peleamos, tenemos nuestras diferencias porque, como les digo, ya son adultos, entonces, pero es una cosa bonita, o sea, yo soy feliz porque yo sé que Dios está en mí, Dios está en mi casa, Dios está en mis hijos. Y, y el 1 de agosto, que cumplió 8 años mi esposo de que Dios se lo llevó, entendí que era con ese propósito. Mis hijos se convirtieron en hijos maduros, que aprecian todo, aprecian hasta el menor detalle. Mire, yo me sorprendo de mi hija con la que yo vivo, cómo comparte ella con la gente. Es una cosa que Dios cómo le pone en su corazón, compartir, y que realmente, miren, yo les voy a decir una cosa, sirve el que quiere, no el que puede. Y ahorita, a pesar de esta situación, sí se puede compartir. No, como les repito, no solo lo material, sino que una palabra, el tomarte el tiempo, compartir de tu tiempo con alguien que necesita ser escuchado como nosotros en un momento lo necesitamos. Compartir ese tiempo, esa parte de tu vida con otra persona, y escucharla, y de repente Dios te pone en tu corazón lo que debes de decirle a esa persona, y que días después te diga, gracias por sus palabras, porque hoy estoy viendo los frutos de eso. Dios cómo habló a través de usted, porque no somos nosotros. Ojo, ¿verdad? Somos instrumentos en manos de Dios. Es Dios el que actúa. Y es una cosa tremenda. Ver todo eso, cada vez que me invitan a dar testimonio, siempre hago una retrospectiva de mi vida, y hasta dónde Dios me ha llevado. O sea, es una cosa tremenda. Yo les decía al principio que mi familia sigue siendo el canal de bendición hasta el día de hoy, así lo ha sido. Cuando estuvimos en la cuarentena, porque ahora salgo a trabajar, esa es otra cosa, mi sueldo no me faltó, a pesar de que no estábamos, mucha gente ha de saber cómo trabaja una clínica odontológica, que no se puede hacer servicio virtual, excepto dar tal vez una consejería o algo de un tratamiento, pero en realidad es algo presencial lo que se hace. Entonces, sin embargo, mi sueldo no me faltó comida, más bien creo que fue cuando más comida tuvimos. De repente mi hermano mayor me llamaba, ¿está en la casa? Sí, le digo, aquí, pues sí, le digo, ¿a dónde más voy a estar? Le digo, estamos aquí en cuarentena. Entonces, de repente él me mandaba provisión, que lácteos, que esto, que lo otro, y sin necesidad de decir nada. Y así ha sido siempre, desde que inicié este camino, tomada de la mano de Dios, así fue. Yo nunca tuve que decirle a nadie, ay, mire que no tengo esto. No, de repente, ¡pum!, ahí Dios mandaba la provisión. A veces yo me quedaba con la boca abierta y decía, ¿qué vamos a hacer con tanta provisión? Pero a veces Dios también te da para que des a otro, y Dios de repente te pone en tu mente a alguien, le voy a dar de esto a alguien más, ¿verdad? Entonces, ahorita me sigo reuniendo, en mi capítulo, virtualmente, como les digo, pero ahí estamos, los martes es nuestra reunión de trabajo, y justamente en esa hora que es la reunión, yo estoy en mi trabajo, pero me llevo mis audífonos, y, y aunque sea de oyente, ahí estoy en la reunión. Sigo estudiando, leo más la Biblia, estoy yendo a una iglesia, ya tengo mi iglesia, los domingos aprendo muchísimo, que por cierto les quiero compartir que ahí cuando tengan tiempo lean Proverbios 17:22.
Ahí Dios nos da la solución para combatir este virus. Ahí está la solución. Realmente Dios es tan acertado cuando dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces eso es lo que sucede. Entonces, esa es la Sandra de hoy. Esa es la Sandra que Dios ha hecho ahora, ¿verdad? Ha transformado mi vida, ha transformado la vida de mis hijos tremendamente. Y estoy siempre a la expectativa. Yo siempre le digo, Señor, sorpréndeme, sorpréndeme. Y dejo todo en manos de Dios. Cada día trae su propio afán, ¿verdad? Todo hay que dejarlo en manos de Dios, pero dejarlo en manos de Dios de verdad, porque a veces se la quitamos. Confiar en Él a pesar de, porque de esto se trata. Dice Dios que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no nos preocupe, que no nos entristezcamos porque Él está ahí con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción de que Él está ahí con nosotros siempre. Entonces, quiero que ahí, porque creo que ya voy sobre tiempo, siempre hay mucho que contar, pero pues el tiempo es corto. La verdad es que el tiempo es corto. Quiero que ahí donde están, vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración, pero muy poderosa que yo hice una vez y que la sigo haciendo todos los días. La sigo haciendo todos los días. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a decir, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecadora, me arrepiento y te pido perdón. Te recibo en mi vida como mi Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Te lo agradecemos. Amén. Como les digo, es una oración corta, pero cuando uno la dice de corazón, es muy poderosa. Quiero hacer una oración también por todas las peticiones, ya sea que las tengan escritas o no, o las que tengan en su mente, ¿verdad? El Señor es omnisciente. Él sabe tu pensamiento, Él sabe lo que hay en tu corazón, aunque no lo digas, pero igual Él toma el control. Una vez que nosotros le entregamos todas nuestras cargas al Señor, Él toma el control de todo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta hermosa mañana, por este bello día que nos has regalado, en el que nos has permitido, Señor, poder abrir nuestros ojos y ver de nuevo, Señor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre, en esta mañana quiero poner en tus manos, en tus poderosas manos, Señor, la vida de cada una de las personas hoy aquí conectadas, Señor, que tienen esos anhelos en sus corazones, Padre Celestial, llámese necesidad de salud, Señor, salud física, financiera, familiar, Señor, hijos, Señor, que quizás se han ido de sus hogares, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú eres el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, y que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y que siempre estás haciendo milagros, Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, lo primordial que yo te pido, Señor, en esta mañana, es que seas tú entronándote en cada uno de estos hogares representados, Padre Celestial, porque cuando te tenemos a ti, Señor, nada nos falta. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú levantando cada enfermo, Señor, sanando, Señor, corazones, sanando mentes, sanando cuerpos, Padre Celestial. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestro país, Honduras. Señor, ten misericordia de nosotros. Cúbrenos con la sangre poderosa de Jesús, de norte al sur, del este al oeste, Señor. Para que este COVID, Señor, ya no siga haciendo daño, Señor, ya no sigan luchando familias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pongo en tus manos también a todas las personas que por alguna razón tienen que salir a trabajar. Cúbrelas, Padre Celestial. Manda ángeles, Señor, que guarden su entrada y su salida para que ningún virus pueda alcanzarlos ni a ellos ni a sus familias, Padre Celestial. Protégenos, cúbrenos, Señor, y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar, porque eres tú el que va delante de nosotros, eres tú quien nos lleva de la mano. Gracias, Padre Celestial, por todo, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo y que tu tiempo es perfecto, que tú no llegas ni antes ni después y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este testimonio ha sido para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga y fe. Tengan mucha, mucha fe que Dios está con nosotros. Aun cuando está callado, Él es cuando más está trabajando en nosotros. Dios les bendiga y tengan un muy, muy feliz y bendecido día. Qué bello el testimonio de doña Sandra, cómo Dios tiene cuidado de nosotros,
cómo a pesar de que nosotros no estamos con Él, Él nos protege. Cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Y si Dios tiene un propósito con nosotros, solo a través de Él vamos a descubrirlo. No crea que nosotros venimos a la tierra a gastar, a hacer dinero, endeudarnos. Eso no es el propósito aquí en la tierra. Para descubrir qué es lo que Dios tiene para usted. Para que usted descubra cuál es su llamado para el Señor y contribuir a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, usted tiene que acercarse al Padre. Y es de eso que queremos cada martes, que usted aprenda cómo conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es la que nos enseña la senda que debemos andar. Y cuando nos salimos de esa senda, la misma palabra nos dice que andamos mal. Pero cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Él mismo nos hace ese llamadito a la conciencia para que usted y yo nos demos cuenta que fallamos. Vuelvo y le repito, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad de ir buscando modelar el carácter de Jesucristo día tras día. Yo realmente agradezco su sintonía cada martes. Recuerde, hay unos teléfonos para oración. Aunque ya este programa haya terminado, usted puede llamar, nos puede mandar mensajes. No tenga pena. Esto es como un encuentro cada semana para que usted vaya aprendiendo a disponer su corazón. Para si usted no va a una iglesia, si ahorita no tiene la oportunidad y necesite orar por enfermedad, por restauración, por un trabajo, mande su mensaje, llame, que para nosotros realmente es de edificación, nos encanta seguir creciendo. Este programa se mantiene por personas como usted que hacen posible, que nos llama, que pide oración, que los transmite a otras personas. Y una manera como usted va a contribuir es para que cada persona le haga la invitación a que escuche, que aprenda de la palabra. Le agradecemos su sintonía. Recuerde a inscribirse a nuestro canal de YouTube, Un Café, Una Palabra, Reflexiones de Vida, y usted va a poder ver todos los programas con cada versículo que hemos analizado cada semana. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo y llegó a mitad del programa, métase al canal de YouTube, es gratuito y usted va a poder ver el testimonio, va a escuchar el testimonio, va a escuchar el versículo de la Biblia, que yo le invito a que lleve una libretita donde uno anota cada versículo. Hay versículos que nos sirven de herramienta de guerra. Hay veces que estamos con el espíritu desanimado, decaído, triste, pero en Dios hallamos esa fortaleza para sobrellevar todos esos procesos difíciles, porque en Dios la victoria está ahí. Y el ser felices está ahí, no es lo material que da la felicidad, es ese gozo y esa paz de vivir realmente con el Señor. Que tenga una feliz tarde y nos encontramos el próximo martes en su programa Un Café, Una Palabra, Reflexiones de Vida. Agradezco mucho a nuestro director de cámaras, el ingeniero Ernesto Ruman, nuestro editor, el señor Darío Pino, que sin ellos tampoco sería posible este programa, y por supuesto a Guachito, que nos da este espacio para que usted y yo y cada uno de nuestros televidentes crezcamos en el Señor.